Bueno, pues ya lo tenemos aquí, recién sacado del horno, posiblemente uno de los mejores robots aspiradores que podemos comprar ahora mismo en 2019. ¿Que de qué robot aspirador se trata? De este que tenéis aquí, el nuevo Roborock S6, que viene a sustituir al S50, del cual ya tenéis una review extensa en el canal, y que vengo a analizar con detalle para todos vosotros. ¿Queréis saber cómo es este robot aspirador? No os perdáis el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es ver lo que es el cuerpo del barredor junto con los dos tipos de mopa que trae. También veremos cómo es la base de carga y también sobre la marcha os comentaré las diferencias que hay con su predecesor, el Roborock S50. Como veis, el aspecto físico es muy parecido a lo que es el modelo anterior. Justo aquí tenemos el láser 360 que nos va a permitir mapear toda nuestra vivienda y poder así realizar un barrido mucho más eficiente, como posteriormente veréis en el vídeo. Luego justo aquí tenemos tres botones de control físico. El primero, en la parte central, que es un poquito más alargado, sirve para apagar y encender el robot aspirador. Este que está aquí marcado con una casa sirve para mandar el robot aspirador a la base de carga. Luego este que tenemos aquí compuesto por dos cuadrados, uno más grande y otro más pequeñito sombreado, sirve para iniciar el modo barrido por zonas. Justo aquí tenemos el depósito de polvo, que es igual que el del Roborock S50 y que se extrae presionando tal que así. Tiramos hacia arriba y, como veis, sale perfectamente. También nos encontramos aquí una herramienta que está compuesta por un pequeño cepillo y por una cuchilla aquí en este extremo. Esta herramienta nos va a permitir limpiar cómodamente todas las partes del robot aspirador Roborock S6, tanto del polvo que quede acumulado como de los pelos que se queden enganchados en los cepillos con esta cuchilla. También aquí en la parte interior tenemos un LED marcado con la etiqueta Wi-Fi que nos va a permitir conocer en todo momento si el robot aspirador está conectado a la Wi-Fi de casa. Y luego aquí tenemos un pequeño botón que nos va a permitir resetear los ajustes del robot aspirador tal y como venían de fábrica. Si ahora observamos lo que es el depósito de polvo, como veis tiene aquí una pequeña garra que, tirando de ella, permite abrirlo y sacar la suciedad que se va a ir acumulando justo aquí en este habitáculo una vez que hemos realizado nuestra limpieza. Interesante que tenga una goma en todo el perímetro de la tapa para que, una vez cerrado, impida salir el polvo y la suciedad por los bordes de dicho depósito. Luego aquí tenemos lo que es el filtro, que se puede extraer fácilmente tirando de uno de los laterales. Comentaros que es un filtro lavable. La única precaución que tenemos que tener es asegurarnos de que está completamente seco antes de proceder a volverlo a usar con nuestra Roborock S6. Como veis, se coloca también muy fácil. Y ya para colocar el depósito, pues volverlo a dejar caer en su sitio y presionar levemente hasta que oigamos un clic. Ahora cerramos la tapa, le damos la vuelta y vamos a analizar lo que es la parte inferior del robot aspirador. Aquí tenemos la rueda de dirección que va a permitir moverse al robot por todos los rincones de nuestra casa. Aquí tenemos dos pletinas metálicas que harán contacto con la base de carga para cargar la batería del robot aspirador. Y luego tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sensores. Estos sensores van a detectar un posible desnivel, por ejemplo una escalera, evitando así que el robot pueda caerse por las mismas. Cuando el robot llega a la escalera, detecta que hay un desnivel y se vuelve hacia atrás. Mientras que su predecesor tenía únicamente estos 4 sensores, este, como novedad, añade estos dos de aquí que le van a dar una mayor precisión en lo que es el barrido. Luego aquí tenemos la escobilla lateral que va a ir barriendo todos los rincones de nuestra casa. Y como novedad, comentaros que en lugar de 3 patas como la de su predecesora, en este caso el Roborock S6 incorpora una escobilla con 5 patas que promete tener una mayor eficacia en los comentados rincones de casa. También, como podéis ver, lo que es la composición de cada una de las
patas no es el típico cepillo, sino que está formada por una especie de goma o una especie de tira con muy buena pinta. Luego aquí tenemos lo que son las dos ruedas motrices, que como podéis ver también son amortiguadas y que van a permitir saltar obstáculos de hasta 2 centímetros de altura. Ideal, por ejemplo, para los típicos escalones que nos encontramos en el suelo entre cambio de habitación y habitación, o también para alfombras u otras superficies del estilo. Y ya para acabar con la parte inferior, justo aquí tenemos lo que es el rodillo principal, el cual va a ir dando vueltas y va a ir barriendo el suelo a la vez que aspira. Para quitarlo simplemente presionamos sobre estas dos pestañas de aquí, quitamos esta tapa y tiramos de él hacia arriba. Comentar que es muy parecido al de su predecesora, pero en este caso se ve como un poquito más robusto. Además, una novedad chulísima, que es la primera vez que veo en este tipo de barredoras, es que girando este elemento de aquí, podemos sacarlo fuera y podemos limpiar cómodamente todos los pelos que ya os digo que se enrollan aquí en el cepillo y que en otros cepillos cuesta muchísimo trabajo de quitar. Una vez que le hemos quitado los pelos, nuevamente volveríamos a colocar esta rueda, presionamos un poco, giramos un cuarto de vuelta y veis que ya se queda nuevamente sujeto. Un detalle que me ha gustado muchísimo. Para colocarlo simplemente volvemos a su posición, ponemos la tapa tal que así, presionamos y ya quedaría fijado para su uso. Bueno, con respecto a la mopa, en esta ocasión, como novedad, trae dos mopas, la tradicional, que es esta de aquí, y una mopa de usar y tirar, que ahora os comentaré cómo es. La mopa tradicional, que es de tela, trae esta de aquí y una de repuesto, y para quitarla simplemente hemos de despegar de aquí, está sujeta con velcro, y luego tiraríamos de aquí hacia afuera, y como veis queda libre pues para lavarla a mano, como hago yo, o bien en la lavadora. El depósito de agua tiene los dos típicos microfiltros y luego este depósito de agua, como novedad, tiene aquí un regulador de 2 posiciones que va a permitir regular el nivel de agua hacia la mopa, de forma que si tenemos parqué y queremos que pase menos agua, lo moveríamos a la posición que tiene una gota media, y si queremos que pase más agua, es decir, que pase la mopa más húmeda, lo moveríamos justo aquí, donde está la gota de agua rellena de color. Muy chulo. También a este depósito de agua se le puede poner una nueva mopa, que es esta de aquí. Es de una tela mucho más delgada que la anterior, la cual no tenemos que lavar. Simplemente una vez que haya terminado el fregado, la tiramos a la papelera y listo. También eso sí va sujeta con velcro. Y luego justo aquí por el borde va sujeta con 7 remaches de plástico, fáciles de quitar también, que van a permitir que la mopa no se salga de su sitio. Comentaros que de este tipo trae una mopa puesta y 9 mopas de recambio. La colocación en el depósito sería igual que la de tela, simplemente deslizándola por el carril de plástico que tiene dicho depósito, y después la pegamos con los velcros para que se quede totalmente sujeta. Para quitarla tiramos hacia arriba, la sacamos del canal y listo. Como veis, el mecanismo es el mismo que la mopa de tela. Lo único que tenemos que asegurarnos es que quede bien pegada en el velcro para que una vez que esté fregando no se despegue y quede enredada en lo que es el propio robot aspirador. Fijaos un último detalle en la ruedecita que tiene aquí, que va a ayudar a la motricidad de este robot aspirador. Para colocar el depósito de agua junto con la mopa en lo que es el propio robot aspirador, tenemos que localizar esta parte de aquí y colocarla tal que así. La deslizamos un poquito hacia adentro y una vez que la tengamos colocada, presionamos hasta oír un clic. Veis que el depósito ya queda perfectamente sujeto y entonces le damos la vuelta y ya la tendríamos lista para realizar nuestro primer barrido. Respecto a la base de carga, es mucho más grande que la de su predecesora, eso sí, guardando la misma relación de aspecto. Está compuesta por las pletinas que hace contacto con las que tiene el robot aspirador. Luego todo esto de aquí, un infrarrojo que se va a comunicar con el robot aspirador para que él pueda aterrizar justo encima. En la base tiene unas gomas que le van a dar mucha adherencia, se agarra mucho más que el modelo anterior, también es más pesada y luego incorpora esta base que también la traía el modelo anterior, que encaja justo que así. Es una base de plástico que evitará que la mopa húmeda esté todo el tiempo en contacto con el suelo mientras se esté cargando, y así evitamos que el suelo se dañe. Y ya para terminar, una de las cosas que me ha gustado mucho de esta base de carga comparada con el modelo anterior es que vuelve a incorporar lo que es este pequeño depósito trasero, que se quita tal que así, que permite la conexión del cable y que tiene un canal que va a permitir enrollar dicho cable para que una vez enrollado y colocada la tapa,
sea mucho más corto y evitamos así que el robot aspirador pueda enredarse en su propio cable. Como digo, es una de las mejoras que incluye este robot aspirador frente a su predecesor. Bueno, ahora que ya sabemos cómo es físicamente este Roborock S6, la emparejaremos con la aplicación Xiaomi Mi Home de nuestro teléfono móvil y os mostraré con detalle todos los barridos y funcionalidades que nos ofrece este robot aspirador. En este punto voy a enseñar a sincronizar el robot aspirador Roborock S6 con la aplicación Xiaomi Home. La aplicación Xiaomi Home la tenéis disponible tanto en Google Play Store como en el App Store de iOS y presenta el icono que podéis ver aquí en mi teléfono móvil. Abrimos la aplicación Mi Home. Yo ya me he creado una cuenta de Xiaomi Mi Home y esta misma la puedo ver en la opción Perfil que tenéis en la parte inferior derecha del teléfono móvil. Como veis, tengo la cuenta JM Ramírez y vosotros simplemente, si no habéis creado una previamente, lo que tenéis que hacer es daros de alta en Xiaomi Mi Home. Muy importante antes de realizar el emparejamiento, que en la opción Configuración, la región la tengáis en España. El Roborock S6 es una versión internacional y no va a funcionar con el servidor chino. Una vez hecho esto, volvemos a la pantalla inicial de la aplicación, Xiaomi Home, y pulsamos en la parte central donde pone Añadir dispositivo. En el menú de la parte izquierda nos vamos a la antepenúltima opción Electrodomésticos y elegimos Roborock S6. Como podéis ver en la pantalla del teléfono móvil, el tutorial nos dice que pulsemos de forma simultánea el botón Limpieza por zona y el botón Casa que os mostraba anteriormente. Esta es la forma de restablecer la Wi-Fi del Roborock S6, tanto para la configuración inicial como si más adelante tenemos algún problema o cambiamos nuestra red Wi-Fi. Realizamos esta operación. Como habéis podido escuchar, el Roborock S6 nos ha indicado mediante voz que los ajustes Wi-Fi han sido reiniciados. Si abrimos la tapa, ahora el LED de la Wi-Fi que os mostraba con anterioridad está parpadeando en azul. Volvemos nuevamente a la aplicación, pulsamos sobre el botón Operación confirmada y después pulsamos el botón Siguiente. En esta ventana tendréis que seleccionar la red Wi-Fi de vuestra casa. Como veis, yo ya tengo seleccionada Andrómeda, que es mi red Wi-Fi. Pondréis vuestra contraseña y posteriormente pulsaréis sobre el botón Acepto el acuerdo del usuario y la política de privacidad. Una vez hecho esto, pulsamos Siguiente y después pulsaremos sobre el botón Establecer Wi-Fi ahora, buscamos nuestra Wi-Fi y tenemos que conectarnos a la red Wi-Fi que temporalmente ha creado Roborock, que es Roborock Vacuum. Una vez conectada, volvemos a la aplicación. Y ahora mismo lo que está haciendo el Roborock S6 es conectarse a nuestra propia red Wi-Fi. Una vez que ha establecido la conexión, el LED de la Wi-Fi deja de parpadear y se queda en color azul fijo. En la pantalla de la aplicación seleccionaremos ahora la habitación donde vamos a colocar el Roborock S6, o bien en mi caso pulsamos el botón más y creamos una nueva habitación que va a ser invitado. Una vez que hemos seleccionado la habitación, estableceríamos el nombre que le vamos a dar. Yo en mi caso lo voy a dejar el que viene por defecto, Roborock S6, y pulsamos el botón Siguiente. Hecho esto, pulsamos el botón Comencemos y ya se está descargando el plugin del Roborock S6. Como podéis ver en pantalla, nos dice que hay una actualización del firmware, con lo cual vamos a aprovechar y realizar esta actualización. Para ello pulsamos el botón Actualizar, aceptamos la política de privacidad y ahora pulsamos el botón Actualizar. Esperaremos un poquitín a que se lleve a cabo la actualización y, muy importante eso sí, no desconectar el Roborock S6 mientras está haciendo este proceso. Bueno, pues una vez actualizado, el robot aspirador nos informa de ello con un mensaje de voz. En la aplicación ya vemos que tenemos la última versión del firmware, cerramos la tapita y ahora vamos a hacer un tour por la aplicación. Bueno, en la pantalla principal del plugin del Roborock S6, en la parte de arriba vemos la zona limpiada, que en mi caso es 0 metros cuadrados porque todavía no hemos hecho limpieza, la batería restante y luego también en minutos la duración de la limpieza. En la parte central de la aplicación vemos un Roborock S6 en miniatura que está parpadeando y ahí es donde va a ir dibujando el mapa en tiempo real una vez que realicemos nuestro primer barrido. Abajo tenemos dos opciones, todo para limpiar toda la superficie de nuestro piso, y luego también tenemos una opción zona que si seleccionamos se podría establecer un área en la que queremos que limpie. Esto es interesante cuando ya hemos realizado una primera limpieza y hemos dibujado el mapa de nuestro piso.
Y por último, en la ventana principal abajo tenemos una opción batería, que en mi caso ya está cargada por completo, y que si pulsamos sobre esa opción cuando está barriendo, el robot iría nuevamente a la base de carga para realizar su carga. También tenemos un botón limpiar que nos va a permitir activar la limpieza del Roborock S6. Antes de realizar la primera limpieza, vamos a pulsar sobre el botón que tenemos en la parte superior derecha de la aplicación, marcado por 3 puntitos. Ahí aparecen lo que son los ajustes del robot aspirador y os voy a comentar aquellos que son más relevantes. La primera opción, ajustes del aspirador, nos lleva a una opción muy interesante porque podemos seleccionar el modo de guardado de mapas, pulsamos la ventana aceptar y al activar el modo de guardado de mapas podríamos elegir el mapa que queremos usar, si como es mi caso tenemos una vivienda con más de una planta. También tenemos un modo alfombra en el cual cuando el robot detecta que hay una alfombra, aumentaría la potencia de aspiración. Yo en mi caso, como no tengo alfombra, no lo voy a activar. Luego una opción muy interesante de notificaciones para que, por ejemplo, cuando el robot termine la limpieza, nos llegue un mensaje al móvil indicándonoslo. También podríamos seleccionar la zona horaria y muy interesante el paquete de voz. Si seleccionamos paquete de voz, localizamos español, pulsamos el botón uso y como veis se descarga el paquete de idioma español para que todos los mensajes que habéis oído anteriormente ahora ya nos los diga en nuestro idioma. Si pulsamos volumen de robot y pulsamos reproducir, podemos darnos una idea del volumen que van a tener los mensajes de voz del robot aspirador Roborock S6. Y luego el modo no molestar, en el cual podemos establecer una franja horaria para que el robot aspirador ni limpie ni reproduzca ningún tipo de sonido. Esto es muy útil para que el robot no nos dé ningún susto por la noche que se ponga a limpiar de forma automática. En la opción programa podemos establecer la programación del robot S6, por ejemplo para que se inicie todos los días a las 11:50 de la mañana con un modo de limpieza silencioso. Una vez establecido la programación pulsamos aceptar y ya quedaría guardada. En la opción modo de limpieza nos encontramos los 4 modos que tiene disponible. El modo silencioso, en el que el robot aspirador hace muy poquito ruido, un modo equilibrado entre lo que es potencia de succión y nivel de ruido, un modo turbo y luego por último un modo máximo en el cual el robot S6 tendría la mayor potencia de succión posible. Luego la opción ir a nos va a permitir llevar el Roborock a un punto de nuestro mapa una vez que lo tengamos dibujado, simplemente haciendo tap sobre la zona donde queramos llevarlo. Una vez hecho esto, pulsamos el botón ir a allí y el robot aspirador iría justo a ese punto. Después también tiene una opción control remoto que nos va a permitir controlar de forma manual el robot aspirador a través de botones o a través de un joystick virtual. Podemos ver el historial de limpieza. En mi caso, como no hemos hecho todavía ninguna limpieza, no hay registro. En la opción de mantenimiento vemos la vida que le queda a cada uno de los componentes que tiene el robot, como por ejemplo filtros, cepillos o sensores. Así nos podemos hacer una idea de cuándo podemos sustituirlo. Como veis, la primera vez aparece todo al 100% porque todavía no lo hemos usado. Tenemos un manual de usuario y atención al cliente, podemos cambiar el nombre del dispositivo, gestionar la ubicación, compartir el dispositivo con nuestros amigos o familiares que queremos que también lo usen, comprobar actualizaciones y algunos otros ajustes interesantes del robot. Voy a llenar ahora el depósito de agua y voy a usar para el primer barrido la mopa estándar. Para llenar el depósito de agua quitamos el tapón de goma que tiene justo aquí, lo colocamos debajo del grifo, tiramos el agua sobrante, colocamos nuevamente el tapón de goma. Como podéis ver, voy a utilizar la opción gota de agua sombreada para que la mopa se empape el máximo posible. Lo que voy a hacer ahora es un primer barrido para que veáis cómo en tiempo real el Roborock S6 construye el mapa de la planta primera de mi casa. Si os fijáis en la aplicación podréis ver el algoritmo de barrido del Roborock S6 y comprobar la eficacia del mismo gracias a la tecnología láser 360. Pues nada, sin más dilación pulsamos el botón limpiar en la aplicación iniciando la limpieza. Y como veis ya se pone en marcha. La primera sensación es que efectivamente es mucho más silenciosa que el modelo anterior.
Bueno, como habéis visto, ya ha completado nuestra primera limpieza y si observáis en el mapa, una cosa muy chula es que nos ha marcado con colores las diferentes habitaciones que han sido autodetectadas en dicha limpieza. Como podéis ver en la aplicación, ha limpiado 34 metros cuadrados. Fijaos que la batería ha gastado únicamente un 20% aproximadamente, ya que tenemos un 83% restante. Y la duración de limpieza ha sido de 35 minutos. Ahora veremos cuánta suciedad ha sacado, vamos a ver el estado de la mopa y en un siguiente paso os voy a enseñar cómo gestionar las habitaciones para hacer un barrido por zonas. Una vez acabado el primer barrido es hora de ver qué cantidad de suciedad ha sacado. Para ello abrimos la tapa, quitamos el depósito de polvo, abrimos. Fijaos, es increíble, ¿eh? Increíble la capacidad de succión. Mirad qué cantidad de polvo, pelo y suciedad. Ahora veamos la mopa. Depósito de agua extraído. Fijaos, no ha llegado a agotar todo lo que es el depósito de agua, 35 metros cuadrados. Y luego aquí podemos ver la suciedad que ha sacado con la mopa, la cual todavía permanece húmeda. Este es el resultado de barrido con la mopa estándar y más adelante probaremos la mopa de usar y tirar. Os hablaré ahora de la gestión inteligente de las habitaciones, que es una nueva funcionalidad que incorpora el Roborock S6. Como habéis podido ver, después del primer barrido de esta planta, ha marcado con colores cada una de las habitaciones que ha detectado. Como podéis apreciar en la parte inferior de la aplicación, ahora aparece una nueva acción marcada como habitación. Si pulsamos sobre ella, veis que aparece una chincheta en cada una de las habitaciones que ha detectado. De momento no se le puede poner nombre a estas habitaciones, pero la gente de Roborock ha prometido que en una próxima actualización de la aplicación se va a poder hacer esto. Así será mucho más visual poder identificar cada una de nuestras habitaciones. Si pulsamos sobre una, yo voy a hacer clic sobre esta azul, que es la habitación de mi niña. Veis que aparece seleccionada y si yo ahora pulso sobre la opción limpiar, barrería únicamente esa habitación. Puedo marcar varias y realizaría un barrido de las marcadas. Si quiero desmarcar una, vuelvo a tocar sobre ella y veis que el color nuevamente se pone más clarito. Pues bien, vamos a probar la gestión automática de habitaciones. Como veis, ya tengo seleccionada la habitación de la niña y ahora simplemente pulsamos el botón limpiar de la aplicación del teléfono móvil. Iniciando la limpieza por habitaciones. Asegúrese de que el depósito de agua se ha llenado correctamente. La limpieza por habitaciones se ha completado. Volviendo a la estación. Bueno, como habéis visto, ya ha terminado lo que es la limpieza de esta habitación y vuelve a la base de carga. Cargando. Bien, la última prueba que le voy a hacer al Roborock S6 es la gestión de mapas, aprovechando también así el uso de la mopa de usar y tirar. He cambiado de planta el Roborock S6 y ahora en la aplicación, como veis, hay una opción editar mapas, pulso ahí y elijo restaurar mapa. Fijaos que en la primera posición aparece el mapa de la planta de arriba y ahora lo que voy a hacer es pulsar sobre la opción restablecer mapa para dibujar el mapa de la planta de abajo. Pulsamos aceptar. Ahora pulsaremos nuevamente en la aplicación el botón limpiar para que comience la limpieza y a su vez dibuje lo que es el mapa de la planta inferior de mi casa. Comentar que de momento no se pueden poner los nombres a las plantas de la casa, pero espero que en una futura actualización del firmware traiga esta funcionalidad. Pues nada, pulsamos limpiar. Iniciando la limpieza.
Ya he terminado de realizar la limpieza de la planta baja de casa y como veis ya está aterrizando en la base de carga. Una limpieza de 38 metros cuadrados, ha gastado aproximadamente también un 20% de batería, algo más, 21, y ha tardado 40 minutos en realizar la limpieza. Como podéis apreciar en el mapa, ya ha detectado de nuevo las habitaciones de esta planta y si pulsamos editar mapa y ahora damos a restaurar mapa, ya podemos apreciar ahí ambos mapas de las plantas de mi casa y ya simplemente cuando cambiemos el robot aspirador de planta tenemos que irnos a restaurar mapa y elegir el mapa correcto de la planta que vayamos a limpiar. En ese caso pulsaríamos el botón utilizar este mapa de la planta deseada. Bueno, pues vamos a ver qué suciedad ha sacado ahora tras este segundo barrido. Depósito de polvo extraído. Fijaos, nuevamente brutal el poder de aspiración que tiene y la cantidad de suciedad que saca este Roborock S6. Veamos también el estado de la mopa de usar y tirar. Depósito de agua extraído. También permanece húmeda tras el barrido y fijaos cómo se le ha pegado aquí toda la suciedad, todo el polvo. Y ya simplemente para tirarla despegamos los velcros, despegamos los remaches y la tiramos a la papelera. Bueno, ¿qué os ha parecido este nuevo Roborock S6? Interesante, ¿verdad? Como siempre, os resumo lo más interesante y los puntos negativos que le he encontrado al producto. En este caso, el vídeo habla por sí solo y para no extenderme más, os voy a comentar brevemente los 10 puntos positivos más relevantes que le he encontrado. El sistema LDS, es decir, este sensor de 360 grados que permite hacer un mapeo en tiempo real de nuestras aplicaciones, como habéis visto, es brutal. Además, el plugin del Roborock S6 para la aplicación Xiaomi Mi Home ha mejorado muchísimo, es brutal, me gusta mucho la apariencia gráfica que le han dado y la cantidad de funciones que han añadido. El segundo punto son las habitaciones inteligentes. Eso que el Roborock, una vez que ha terminado de barrer nuestra planta, detecte automáticamente todas las habitaciones, las marque para que luego con un clic pueda indicar limpiar esa habitación, es algo brutal. Además noto que tiene unos algoritmos de barrido mucho más eficientes que los del S50 anterior. Bueno, y una cosa que tenía muchísimas ganas es la posibilidad de gestionar las distintas plantas de casa. Esto que ahora puede elegir el mapa en la aplicación es auténticamente oro puro. El tercer punto, el poder de succión. Ya habéis visto la cantidad de suciedad que ha sacado y además muy interesante esta mejora que le han hecho al cepillo, que se nota de muchísima más calidad y además la posibilidad de limpiarlo, de extraer los pelos, luego tapar es auténtica maravilla. Bueno, en el cuarto punto, el tema del ruido han reducido bastante. El fabricante dice que un 50%, yo no sabría decirlo porque no he realizado mediciones y tampoco la suelo poner de noche, pero sí es verdad que he notado que es más silenciosa en cada uno de los modos, tanto el modo estándar como el modo silencioso, como el máxima potencia, hace mucho menos ruido que el modelo anterior. El quinto punto positivo es la posibilidad de marcar las zonas prohibidas o barreras virtuales para evitar, por ejemplo, que el robot entre en una determinada habitación. Bueno, y luego en el punto sexto, la cantidad de sensores que tiene el robot aspirador, los de la parte de abajo que van a evitar, como habéis podido apreciar en el vídeo, que el robot se caiga por las escaleras, y también los de la parte lateral que van a evitar las posibles colisiones con los objetos de nuestra casa. Bueno, y en el punto séptimo, lo que es la mopa y el depósito de agua, que para mí han mejorado también muchísimo. Ahora, como habéis visto, el caudal del depósito del agua es regulable, con lo cual la gente que tiene parqué o tarima flotante puede estar más tranquilo porque podemos reducir el nivel de agua que va a caer en el suelo, con lo cual va a dañar menos estos tipos de suelo. Si luego, como en mi caso, tenemos un grés, lo vamos a poner a máximo nivel y entonces va a realizar un fregado más intenso. También que tenga dos mopas, una normal y una de usar y tirar, nos va a permitir seleccionar en cada momento cuál es la que mejor se adapta a nuestras posibilidades. El octavo punto positivo es la batería, que con sus 5200 mAh nos da carga más que de sobra para realizar un barrido de una casa grande. Como habéis visto, yo tengo dos plantas y con una carga podría haber barrido las dos. Aún así, si por lo que sea se quedara sin batería durante el barrido, iría a la base de carga, se cargaría y luego continuaría dicho barrido por el mismo sitio donde lo dejó. El penúltimo punto positivo a destacar es el tema de la posibilidad de saltar objetos de hasta 2 centímetros de altura. Como habéis visto en el vídeo, el Roborock S6 se pelea con la báscula que tengo en el baño y es capaz de sortear la altura de dicha báscula, con lo cual no hay ningún problema a la hora de tener un obstáculo de este tipo en casa, o también por ejemplo alfombras u otro tipo de obstáculos similares.
Y en el 10º punto, una de las cosas que hace muy bien es el regreso a la base de carga, que como habéis visto la localiza inmediatamente y el aterrizaje es perfecto. Bueno, ¿qué queréis que os diga? No le he encontrado puntos negativos. La única cosita que no me ha gustado todavía es que no se puedan nombrar las habitaciones automáticas que detecta en el primer barrido y que tampoco se puedan nombrar las plantas, pero como ya os he dicho en el vídeo, la gente de Roborock tiene esto en cuenta y en una nueva actualización del firmware próxima creo que lo van a solucionar. Pues nada más, hasta aquí mi análisis de este Roborock S6. Un me gusta ya sabéis que me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal, una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra, mucha más información en masqueteclas.com y no vayáis porque ya mismo en breve venimos aquí a Más que Teclas con otro vídeo muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.